Hermano, entonces, mira, vamos a comenzar hablando de los delitos informáticos, que tú, como muy bien has dicho, es un tema que comenzamos a investigar hace mucho tiempo. Recuerdo que en la universidad éramos uno de los muy pocos, ahí, muy pocos locos que hablaban sobre estos temas de delitos informáticos, compliance, y que muy pocos lo entendían, pero ahora ya se ha diversificado, se ha agrandado este tema, más que por la propia coyuntura, por el propio tiempo en el que estamos. En primer lugar, yo quiero arrancar, hermano, con la ley de delitos informáticos. Tú sabes que yo siempre tengo ciertas críticas, es más, hasta estaba redactando un artículo, pero por tiempos laborales no lo he culminado, respecto a la ley, la 30096, que es la ley que regula los delitos informáticos. Eh, esta ley, por excelencia, obviamente, es una ley especial, que no, los delitos informáticos antes estaban en el Código Penal, pero quedaron derogados, porque pasaron formar parte de una ley especial, que es la 30096, que fue modificada también después por la 30051, si me equivoco, si no me equivoco. eh, Más o menos lo que hace es regular tipos penales, conductas delictivas. Sin embargo, yo tengo ciertas críticas al respecto, porque lo que no he visto, y es lo que se ha visto a lo largo de esta historia jurídica, tratamiento jurídico de estos delitos, es la parte procesal. Tú sabes que yo soy un procesalista, me encanta el proceso, me encanta el litigio, me encanta solucionar problemas, pero no encuentro el aspecto procesal de esta ley. Es decir, esta norma nos dice cuáles son los delitos informáticos, nos dice de qué trata cada delito informático. Creo que te fuiste, hermano, prende tu cámara. Pero no nos dice cuál es la manera correcta de tratarlos. Porque como yo bien lo dije en un momento cuando he tenido la oportunidad de exponer este tipo de temas de delitos informáticos, no es lo mismo investigar un delito común que está en el artículo, por ejemplo, el artículo 106, ¿no? De delito de homicidio, el clásico. No es lo mismo investigar un delito común, aplicar técnicas de investigación en un delito común, que en un delito que tiene relevancia tecnológica, ¿no? Obviamente que tiene que haber una diferencia, su tratamiento es distinto, tiene que existir una regla específica hablando procesalmente, de cómo llevar a cabo estos delitos. Por ejemplo, yo tengo la primera crítica por ahí, hermano. Yo no veo un aspecto procesal en la ley de delitos informáticos. La ley de lavado de activos tiene su aspecto procesal. La ley de crimen organizado tiene su aspecto procesal. ¿Por qué no tiene una ley procesal o un aspecto procesal la ley de delitos informáticos, mi hermano? Muy interesante este tema probatorio que mencionábamos. Y es cierto, ¿no? Porque mira, de hecho yo he identificado que este es el principal problema cuando hablamos de la investigación que lleva el Ministerio Público, en que hay un desconocimiento generalizado sobre informática y sobre funcionalidad de redes, sobre software, sobre hardware. O sea, el otro día llegó un caso, ¿no? O mejor dicho, puede llegar en cualquier fiscalía, ¿no? Un caso, ¿no? Sobre delitos informáticos, por ejemplo, lo que es suplantación de identidad o acceso no autorizado, ¿no? Vamos por el segundo, ya, acceso no autorizado, ¿no? ¿Qué dice el tipo penal, no? El que accede a una base de datos, no voy a leer la ley textualmente, más o menos lo que dice, es el que accede a una base de datos a la cual no tenía acceso o teniendo acceso ha ido más allá de lo que tenía, ¿no? O sea, te ha sobrepasado en tu acceso. Entonces, al no haber una preparación dogmática sobre delitos informáticos, sé que tú quieres hablar de procesal, ahorita vamos a eso, pero vamos Está bien, está bien, está por bien. partes. Vamos por partes. Al no haber una preparación dogmática de delitos informáticos, entonces el operador jurídico y el operador persecutor no tiene clara cuáles son los elementos constitutivos del delito. Es decir, no tienen su chip, ¿no? Lo que es el delito material, ¿no? El delito, es más, aún cuando hablamos de delitos económicos, quizás lo puede entender de una forma más sencilla, y eso que aún con muchas dificultades. Pero si a las justas muchas veces se entiende de delitos económicos, pasamos ya a delitos cibernéticos o delitos ya mucho más abstractos que se dan en la red, en la nube. Entonces, hay diferentes preguntas, ¿no? ¿En qué momento yo, por ejemplo, cometo la acción de acceder a la base de datos no autorizada? Se entendería que es en el momento, para hablar como para bebés, que yo doble clic sobre la carpeta a la cual no he dado autorización. Ejemplo, ¿ya? Supongamos de que yo doy una computadora para fines laborales
y yo le digo a esta persona, esta computadora solamente son para fines laborales y puedes entrar a tal y tales archivos o tales aplicaciones. Sin embargo, la persona, rebuscándose, busca otros archivos y se hace con esos archivos por los cuales no tendría acceso. La pregunta es, ¿se configura delito de acceso no autorizado? ¿Y por qué lo menciono? Porque ahora con este tema de acercamiento al trabajo remoto y la cultura COVID que hemos desarrollado a la fuerza, los empleadores han hecho esto, ¿no? O sea, han dado laptops, computadoras a sus trabajadores. Ahora, se entiende de que los trabajadores tienen acceso a todos los sistemas de la computadora porque para eso se la están dando. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si por error el supervisor, el jefe, el empleador brinda una computadora con información sensible, que solamente tenían autorización cierto personal? Entonces, se entendería que la persona o la persona que ha accedido a estos archivos por los cuales no tenía autorización ha cometido el delito. Entonces, esto solamente lanza una piedra porque hay un serio problema de cómo identificar la configuración de los delitos informáticos. Ahora, con lo que mencionabas, el tema probatorio, el tema cómo se acredita, el tema de los delitos informáticos y su tratamiento procesal. Y bueno, y esto nos lleva a algo que había pensado que lo íbamos a hablar más adelante, pero si lo hablamos de una vez, no hay problema, que es esta unidad especializada. Durante mucho tiempo, ha habido un gran problema en nuestro sistema de justicia, empezando por la Fiscalía como titular de la acción penal para perseguir los delitos informáticos, ¿no? Lo más común que se ha perseguido son, ¿qué cosa? Fraude informático, quizás suplantación de identidad y eso, o sea, delitos más patrimoniales. Pero cuando hablamos, y ojo acá, de bienes jurídicos cibernéticos, hablamos de data personal, hablamos de datos informáticos, hablamos de temas de software, hablamos de algoritmos, hablamos de códigos, etc. Ya el persecutor se loquea, por así decirlo, ¿no? Es como que ¡puf! Y ya no sabemos cómo perseguir estos delitos. Y sobre estos últimos, ¿qué es lo que hacía el Ministerio Público? Llegaba la denuncia y ni siquiera se pronunciaba o explicaba lo que estaba pasando, sino divindad. Todo delito informático a la bendita divindad. Y me parece bien porque es la unidad especializada, pero ojo, de la policía, de la PNP. Y el Entonces, titular de la investigación, ¿quién es? exacto, no tenía una unidad especializada. El Entonces, ¿qué es titular lo es que del Ministerio pasaba? Público, claro. Exacto, es cierto que la PNP, la divindad, esas se preparan en la India, tienen una excelente preparación, pero no es igual el razonamiento de un policía que el de un fiscal, que es el titular de la acción penal, que tiene que cuadrar la conducta en el tipo penal. Entonces, para no extenderme más, creo de que este tema procesal, si bien no hay un desarrollo legislativo, el Ministerio Público ya ha emitido normativa interna, ¿no? Oficios y directivas en las cuales orienta a las demás despachos para que cuando tengan casos de delitos informáticos puedan pedir que opinión consultiva a la unidad especializada en ciberdelitos para que esté de acuerdo a el conocimiento técnico especializado que tenga en la materia, puede emitir una opinión al respecto, ¿no? Me parece perfecto, ¿no? Y al menos de esta forma, como que solucionamos o intentamos solucionar dos problemas. El tema del desconocimiento dogmático de los delitos informáticos y el tema de la interpretación probatoria del resultado de la investigación que brinda la divindad, ¿no? Porque muchas veces aún interpretar estos datos es complicado para los provinciales penales, que es quienes ven estos temas, porque están más acostumbrados a ver robos, hurtos, asesinatos, cosas así. Y ahora la unidad especializada va a brindar su opinión jurídica técnica, ¿no? Entonces, eso me parece un gran paso. Y ahí hay dos temas que yo quiero tocar, por ejemplo. Uno que ya, bueno, que ya lo habías tocado, que es respecto a tratamiento dogmático que tienen los delitos informáticos. Porque, por ejemplo, ¿no?
Y eso está relacionado, bueno, no sé si relacionado, pero otra crítica o otro punto débil que encuentro yo en las leyes informáticos, aparte de la determinación de la dogmática en sus delitos, es que el delito informático, bueno, la ley en sí, que se llama Ley contra los Delitos Informáticos, no diferencia entre cuál es un delito informático propiamente dicho y cuál es un delito computacional. Porque el hecho de que sea cometido a través de aparatos electrónicos no lo convierte en un delito informático. Porque como muy bien has dicho, los delitos informáticos tienen que ver con base de datos, tienen que ver con red de protección de datos personales, tiene que ver con red de protección de información sensible. Pero, por ejemplo, si yo entro ahorita tengo mi laptop y supongamos que pensemos que yo soy un marca, pensemos que soy una persona que puedo romper, que puedo entrar a una cuenta bancaria y puedo robar dinero. Por ejemplo, ahí, si yo estoy en mi computadora y yo ingreso a la cuenta bancaria de una persona, por ejemplo, supongamos que están en el banco JSP, como dirían para no vulnerar derecho de autor, el JSP, yo entro a ese banco y veo cuánto dinero tiene la Foquita Farfán y me robo la mitad del dinero. Quizás no se dé cuenta, ¿no? Porque tanto dinero que quizás se cuenta, pero yo ahí estoy accediendo a una base de datos personal privada, estoy rompiendo una barrera de protección que obviamente todo banco debe tener con su información. Ahí estoy cometiendo un delito informático, por ejemplo, porque estoy accediendo a una base de datos. Exacto. Estoy accediendo a una base de datos. He roto una barrera de protección que tiene todo banco. Y esto va relacionado con una cosa. Una cosa es ser hacker, otra cosa es ser cracker. Y la ley tampoco diferencia esto. Porque aquí tiene que ver un aspecto muy importante que tiene que ver con la autoría y participación, porque dentro de la doctrina muchos dicen que los delitos informáticos son delitos especiales. Es más, algunos lo califican de delitos de cuello blanco. ¿Por qué? Porque dicen que no cualquier persona puede cometer delitos informáticos, sino que tiene que saber, tiene que tener conocimiento de la informática. Un ingeniero de sistemas, etcétera. Pero es que hay un error ahí, porque depende del delito, y por eso es muy importante determinar qué cosa es un delito informático y es un delito computacional. Un delito informático que tiene que ver con base de datos, como bien lo ha dicho Rencito, sí o sí va a tener que cometer una persona que sabe de barreras de protección de datos personales, de protección de base de información sensible. Pero un delito computacional será necesario que sea un ingeniero de sistemas, que sea un hacker, un especialista, o un policía en retiro que se dedica a actividades ilícitas a través de la actividad. No, un delito computacional puede cometerlo cualquier persona. Por ejemplo, yo ahorita entro a mi Facebook, hago una publicación, Rencito Vázquez comete actos obscenos todos los días. Estoy difamándote, ¿verdad? Estoy difamando. Esa difamación es un delito computacional, porque estoy cometiendo un delito común, es decir, una querella, un delito contra el honor, pero a través de un medio electrónico que es una computadora. Ahí no he roto ninguna base de datos, no he accedido a una red compleja de claves que si no lo descifro no voy a poder difamarte. No, he cometido un delito común, delito contra el honor, pero a través de un medio electrónico. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí es importante para poder descifrar la autoría y participación, porque algunos dicen, oye, ¿tú qué eres? ¿Es necesario que tenga una calidad de la gente o puede ser cualquier persona? La ley no lo descifra, la ley no lo dice, la ley no lo diferencia. Es por ello que esta ley, bueno, todo el mundo sabe que esta ley tiene como base el convenio de Budapest. Y el convenio de Budapest dice convenio o tratado contra la cibercriminalidad o ciberdelincuencia. ¿Por qué? Porque la cibercriminalidad o ciberdelincuencia engloba a los dos mundos, ¿no? Engloba los delitos informáticos y engloba a los delitos computacionales. Y por eso, muy bien, como lo ha dicho una vez pues, mi maestro, pues, ¿no? Peña Labrín, y que es un especialista en derecho informático, derecho informático, derecho penal informático, que nos ha explicado esta diferencia muy bien en las aulas, por ejemplo. Y ahora, si bien es cierto, existe ahora, para culminar con mi parte, existe ahora esta división, bueno, que por cierto, no sé si sea puede ser útil, ¿ah? Pero no sé si es muy resolutor de estos conflictos que hay en la práctica de delitos informáticos, porque existe la división de cibercriminalidad del Ministerio Público, perfecto. Pero sigue habiendo un problema procesal, porque esta división de investigación va a dar opiniones consultivas, como tú me has dicho, va a dar como que unas opiniones a las fiscalías comunes que tienen casos de delitos informáticos, pero se van a seguir investigando, se van a seguir llevando a cabo a través o con las técnicas de investigación del Código Procesal Penal del 2004, que está destinada para delitos comunes.
el tratamiento de la investigación de delitos informáticos es distinta y es inmediata, porque la información es así, vuela. La información no es como ir a realizar una diligencia de inspección que vas a una casa y allanas la casa, agarras la computadora y ya está. No, el delito informático pues, puede depender de minutos su identificación si no perdiste todo y no vas a poder descifrar nunca quién fue. Entonces yo creo, y eso puede ser una reflexión a ley diferenda, pues, ¿no? Yo creo que es necesario un tratamiento procesal regulado en la ley de delitos informáticos de cómo tratar o investigar estos delitos que tienen que ver con la tecnología, pues no como bien te he explicado, no es necesario, no basta solamente con tener la técnica de investigación pues del Código Procesal Penal que está destinado a delitos comunes, pues no es lo mismo investigar un delito de homicidio que un delito informático, pues en la vida. Entonces, mi hermano, en ese aspecto que hemos hablado de la división de cibercriminalidad, yo creo que es importante porque va a dar opiniones. Yo te recuerdo cuando salió esta división, yo te dije, ¿no? Yo te mencioné, estos pronunciamientos podrían ser un requisito de procedibilidad para los delitos informáticos, recuerda que te lo comenté, y tú me dijiste, no, es una opinión consultiva, porque ahora recordemos que tú, bueno, tú trabajas en el Ministerio Público, ahora eres un empleado formal que nadie te puede votar con la eliminación del CAS, eres un contratado, estás asegurado toda tu vida, entonces, como tú trabajas en el Ministerio Público, tú me dijiste, no, esto es una opinión consultiva. Es decir, que son recomendaciones a las fiscalías comunes. Y yo te dije, pero debería ser un requisito de procedibilidad, ¿no? Obviamente, así como se necesita un informe del BCRP o de la SBS cuando son delitos Claro. tiene que ver con delitos financieros, y antes era necesario el informe de la UEFA para delitos medioambientales, yo creo que ahora es necesario el informe o yo creo que debe ser necesario y obligatorio estos informes de la división para proceder con la investigación de un delito informático, porque esos son los especialistas. Entonces, yo creo que debe ser una necesidad ser obligatorio, al menos de observancia obligatoria, porque si no, pues cualquier fiscal que no tiene especialidad en esta clase de delitos, pues va a hacer lo que quiere con esto. Y no me dejarás mentir, muchas veces los fiscales se acumulan de carga y aparte hacen un tratamiento o su plan de investigación es muy tedioso, que obviamente no está mal, pero está destinado a delitos comunes, pero los delitos informáticos es distinto, ¿no? Y la divindad, como muy bien has dicho, la divindad no está sola, pues. La divindad no puede investigar, o sea, no estamos con el código de procedimientos penales que la policía investigaba, por así decirlo. En este código procesal penal, la policía es un simple apoyo. Entonces, hemos creado una división del Ministerio Público que es apoyo del Ministerio Público. Entonces, ahí no sé qué más puedas agregar, hermano. Claro, mira, has mencionado temas muy interesantes, ¿no? Iniciando con el tema de la ley, que me parece importante resaltar, de que hay que mencionar algo muy claro, ¿no? Que la ley está en términos generales, o sea, no es una ley que haya desarrollado de forma específica, detallada, los elementos, la configuración de cada delito informático, sino más pareciera de que se ha desarrollado para cumplir el convenio de Budapest. O sea, es como cuando tú presentas una tarea a tu profesor no porque quieras sacar una buena nota, solamente porque lo tienes que hacer. Entonces, lamentablemente, esta ley en el Perú, sí, de hecho, uno lee los tipos penales, los artículos, y son bastante general, y no hace esta diferencia. Por ejemplo, pienso que es necesario establecer quizás una diferente sanción para lo que es un hacker y para lo que es un cracker, ¿no? Y para los que nos escuchan, si no me equivoco, hacker es el delincuente cibernético que accede a la información y puede que robe información, pero no la manipula, es decir, no la daña. El cracker, por su lado, ya hace una manipulación e intervención directa al sistema informático. Es decir, puede destruir el sistema, puede dejarlo inhabilitado y puede hacer una configuración en el sentido que sea perjudicial para los usuarios, ¿no? Más claramente, ¿no? Por ejemplo, si un hacker entra a la red bancaria, a una red de un banco, ¿no? Como dijo Arturo, ¿cómo dijiste para no hacer mención a bancos? El juez CP. El JCP,
El hacker entra a la red de USP y solamente su objetivo es robar información, robar data. En cambio, el cracker entra a la red del USP y daña todo el sistema y lo deja inoperativo, ¿no? Entonces, esta afectación directa a la red cibernética ya implica un cambio en la conducta, ¿no? Y ya pasa de ser un hacker a un cracker, ¿no? Y hay otras terminologías dentro de los delitos informáticos que son necesarias para comprender los tipos en sí. Ahora, lamentablemente, en la mayoría de fiscalías provinciales no se conocen estas diferencias, estos términos. No digo en todos, porque debe haber personal fiscal muy preparado, ¿no? O que conozca, ¿no? Aquí hay uno. Pero lamentablemente no es la mayoría. Y esto se debe, o sea, hay que justificar también, hay que hablar claramente de que el Perú es un país que este tipo de delitos está en pañales. No digo que no haya existido. Desde hace unos años hemos visto casos y robos millonarios de delitos informáticos. Es más, vi un caso de una empleada de un banco, una financiera, que solamente le dijeron, te damos 300 soles y tú pones este USB en la computadora de tu trabajo. Y fue lo que hizo. O sea, solamente puso su USB, lo puso en la ranura de la computadora de su trabajo y pasaron 5 minutos y se habían llevado como 3 millones de soles. Entonces, aquí vemos de que delitos informáticos sí han habido en el Perú. Sí hay casos. El problema está que han sido muy escasos, si hablamos en el tiempo prepandemia, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? El No tiempo existe jurisprudencia tampoco. ¿Cómo? Ah, jurisprudencia, claro, la No jurisprudencia ha existe. sido escasa. Y aquí esto me lleva a pensar dos cosas. La primera es de que, por ejemplo, para hacer, para hacer un malware y un virus que solamente, ni siquiera con apretar nada, solamente con poner el USB y que automáticamente se robe 3 millones de soles o cualquier otra cantidad, ya implica un nivel de conocimiento superior, ¿no? Eso lo hace una persona con preparación en ingeniería de sistemas, en informática, en redes computacionales, en internet, en hardware, en software. O sea, el conocimiento debe ser muy amplio para poder crear algo así. Lo que nos lleva ya a otro tipo de pensamientos dogmáticos, hasta este tema de las inteligencias artificiales, derecho penal de las inteligencias artificiales, que bien habla nuestro maestro, el doctor Carlos Caro, siempre este tema muy interesante. Entonces, nos lleva a muchos otros temas. Y por otro lado, la falta de preparación del Ministerio Público en estos delitos, porque han sido muy pocos, muy escasos, y lamentablemente en la gran mayoría de las veces que se han presentado estos delitos, ha sido precisamente, o ha traído como resultado el archivo. ¿Y cuál es la justificación del archivo? Aún con la investigación en sede policial y los resultados de la divinidad, no se ha logrado identificar al presunto autor de los hechos imputados. O sea, quedó en nada, porque lamentablemente estas investigaciones, y justamente me lleva a otra cosa que mencionaste, que en delitos informáticos tiene que ser ya, porque los rastros informáticos, como en cualquier investigación, quedan en la red, pero son temporales, ¿no? Los cookies, los accesos, los IPs, se van borrando con el tiempo. Y yo he visto casos de delitos informáticos que ponte que están 3 años en fiscalía, pues. Entonces, hasta conflicto competencial hay, porque acá viene otro tema, ¿no? Se pelean a qué sede fiscal, ¿no? le corresponde investigar el delito informático, ¿no? Lo cual, acá hay dos teorías interesantes, de que uno es la teoría clásica, ¿no? Que se manejaba, era de que el delito informático debía investigarse donde presuntamente el autor ingresó físicamente, ¿no? Sin embargo, hay otras teorías, ¿no? Y justo lo estaba leyendo una tesis española que lo voy a aplicar para mi tesis, que es considerar los delitos informáticos como delitos de persecución universal, ¿no? Porque ya afecta a la red que es internacional, que es abstracta. Entonces, se podría perseguir un delito informático desde cualquier parte del mundo, porque ya no existen las barreras territoriales de competencia, ¿no? Y como leía en un artículo, ¿no? Que sobre criminalidad organizada, y que ya nos lleva a otro tema, criminalidad organizada, delitos informáticos, que ya
ya no estamos sujetos, o mejor dicho, el delincuente informático ya no está sujeto a los muros y alambres de los estados, ya no está sujeto a las jurisdicciones y competencias, ¿no? Sino tiene carta abierta, una puerta para poder acceder a un mundo, ¿no? Totalmente libre y incógnito de diferentes bienes patrimoniales y extrapatrimoniales, donde ya pese al que tenga mayor conocimiento y capacidad para delinquir, ¿no? Pero ese es otro tema que es muy interesante, que ya lo debatiremos quizás en otro momento sobre, o que lo podemos dar mención también, la criminalidad organizada y delitos informáticos. Ahora, otro tema que mencionaste sobre el tema procesal, es que hay otro problema más grande todavía sobre cómo investigamos delitos informáticos. Como sabrás y como sabrán todos, el Perú no hace software. No hay un Facebook peruano, ¿no? No hay un No32 o un Kaspersky, que son programas antivirus peruanos, ¿no? Creo que había un programa, un antivirus peruano, que era el PER Antivirus, no sé si existirá todavía, pero la gran mayoría de redes informáticas mundiales son internacionales, están en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Entonces, aquí hay un problema, que cuando queremos investigar y sacar los elementos, las pruebas digitales directamente de la fuente, ¿a dónde recurrimos? Tenemos que llamar a Mark Zuckerberg a que nos dé la data, ¿no? Entonces, se genera un problema porque tenemos que comunicarnos con apoyo y cooperación internacional y el Ministerio Público para que ellos, mediante todo un trámite, se comuniquen a Estados Unidos o al país donde físicamente están las oficinas, envíen su oficio y de ahí esperar a que nos respondan. Y a mí Y que me hasta encantan los trámites, hermano. no, ojo, a mí me encantan los trámites que dan orden, ¿no? Que tienen razón. Pero acá hay un problema. Si bien es cierto, es el conducto regular, pero ¿de qué otra forma te comunicas? Por ejemplo, en un caso de suplantación de identidad, imaginemos, ¿cómo te comunicas con Facebook para que realmente te diga, ¿no? Y he visto casos así, donde realmente para determinar quién accedió y quién creó la cuenta de suplantación de identidad, pues la única forma es que Facebook nos diga desde qué IP se creó la cuenta, desde qué IP se mandó la foto, desde qué IP se mandaron los mensajes. Es la única forma, porque ya físicamente la divindad, bueno, yo les creo a los de la divindad, ya los ingenieros de la divindad, los especialistas, policías, investigadores, detectives cibernéticos preparados, no han podido, aún con toda la capacidad que tienen, con toda la preparación, poder identificar quién es el autor. Y bueno, a mí me parece lógico, ¿no? Sería imposible, o sea, lo único que podría saber es el proveedor de servicios que está en Estados Unidos. Entonces nos encontramos con un gran problema en ese punto. ¿Cómo solucionarlo? Pues ya nos encontramos con otro desafío de ley ferenda, ¿no? ¿Cómo agilizar estos trámites? De que de por sí, por ejemplo, te doy otro problema. En un caso de peritaje, por ejemplo, un caso muy simple, de homicidio, la oficina de los peritos, y muchas veces para que nos den los exámenes se demoran días para que nos den un resultado. Y si un perito, entiendo que es por DACAR y por diversos elementos administrativos, si un perito que tiene el cuerpo ahí, al frente, se demoran varios días o hasta semanas puede ser, no digo en todos los casos, pero puede ocurrir. ¿Te imaginas cuánto se demorará una investigación que tiene que ir a Estados Unidos, tiene que ir a Europa y luego regresar, no pasar por el trámite? Entonces es complicado, es complicado. ¿Cómo solucionamos eso? Pues estamos con un reto, lo cual también hablamos ya de los retos del sistema penal y la justicia penal en los delitos informáticos. Ahora, para terminar, mencionaste sobre que la unidad especializada en delitos informáticos o ciberdelitos del Ministerio Público debe ser un requisito de posibilidad. Yo pienso que si fuera solo una oficina, por ejemplo, dependiente del Ejecutivo, podría ser, pero aún así es discutible porque el titular siempre es el Ministerio Público, el de la acción penal. Sin embargo, tengo entendido que el sentido de esta unidad especializada es que sea un modelo piloto, ¿no? Es la unidad piloto, porque la verdadera intención era crear la Fiscalía Superior Coordinadora Especializada en Delitos Informáticos o Ciberdelitos, ¿no? Que existan fiscalías especializadas en la materia.
Sin embargo, este es un fenómeno que está atravesando el Perú como resultado de los confinamientos y que todos hacemos teletrabajo y que todos estamos en redes. Es más, esta conferencia, si hubiera sido en otro año, hubiera sido presencial en nuestras magníficas aulas de la Universidad Privada del Norte, sede de Los Olivos, pero sin embargo, como estamos en virtualidad, lo hacemos todo digital, ¿no? Entonces, es por estas razones, estos factores, es de que se ha iniciado ya de forma obligada esta unidad especializada de forma piloto, no es la prueba. Ahora, para terminar, yo sí creo de que va a ser necesario, y es más, imagino que están los planes del Ministerio Público, que eventualmente de los resultados que traiga esta unidad especializada ya se forme ya la Fiscalía Superior Coordinadora y los primeros despachos o fiscalías especializadas en delitos informáticos. Yo sí creo que lo vamos a ver y ya serían ellos los especialistas que van a tratar el tema, ¿no? Y así como en anticorrupción se pide de que los abogados que quieren ser fiscales anticorrupción sean especialistas en delitos contra la administración pública, entenderé que los fiscales que sean fiscales contra delitos informáticos sean especialistas, ¿no? En delitos informáticos, delitos cibernéticos, ¿no? Aspiramos a eso y creo que las circunstancias van a hacer que sí o sí lleguemos a ese punto. Estoy completamente de acuerdo contigo, mi hermano. Pero ahora mencionaste un punto, ¿no? Respecto a la identificación del IP o respecto a la identificación de dónde se cometió el delito informático en este sentido. Y ahí yo tengo una precisión tomando en cuenta la coyuntura o el avance de la tecnología que estamos viviendo. Qué complicado va a ser, qué complicado va a ser cuando quienes cometan delitos informáticos sean robots o sean parte de la inteligencia artificial. Qué complicado va a ser para identificar de dónde vino ese delito o esa comisión de delito informático. Supongamos que estamos acá en Perú, nos pueden cometer un delito informático estando en el otro lado del mundo, en India, en Rusia, en Finlandia, en Hungría. ¿Y qué pasa si quien lo cometió es un robot? ¿Me hago entender? ¿O cómo sabemos si es que la inteligencia artificial no ha cometido un delito en otro lado, pero que su propia estructura de robot hace que aparente estar en otro? Entonces, va a ser bastante complicado, de verdad. La tarea va a estar bastante difícil para los fiscales. Yo, menos mal que me dedico siempre y me ha gustado siempre la defensa, pero va a estar bastante complicado para los fiscales tratar de descifrar el IP de dónde viene y si lo cometió desde una cabina de internet. No sé si existen las cabinas de internet todavía ya, pero la cabina de internet es como que tú entras y sales, ¿me entiendes? Entonces, si tú entras y sales, ¿qué persona le echa la culpa? Y la cabina de internet no, y el de la cabina de internet no va a tener la culpa por una cuestión de provisión de regreso, ¿me entiendes? No puede tener la culpa el dueño de la cabina, pero si es que lo comete o cuando seamos parte de la inteligencia artificial, que por cierto, muy pronto van a venir bastantes ponentes a hablarnos sobre estos temas la próxima semana, sobre temas de delitos informáticos, la nueva era del derecho penal, no se lo pierdan la No se próxima lo semana, pierdan. ya sale la publicidad mañana. Qué complicado va a ser de verdad para poder descifrar estos delitos. Y más aún cuando no tenemos un aspecto legal claro. Y acá entendemos que los funcionarios públicos se rigen por su conducta, la rigen por un principio de legalidad, no pueden hacer lo que la ley no les establece. Entonces, yo creo que cuando estemos en el ámbito de la inteligencia artificial va a ser bastante complicado. Por ahí, por ejemplo, ahora respondiendo un par de preguntas que nos han hecho en los comentarios, y hay una bastante interesante que nos ha hecho Daniel Azare. ¿Qué está haciendo el Estado para regular el tema de las criptomonedas, ¿no? Respecto al Bitcoin, que es la más conocida? Ojo, que el Bitcoin no es una cripto, o sea, la criptomoneda no se llama Bitcoin, Bitcoin es un tipo de criptomoneda. O sea, la criptomoneda básicamente está relacionado no a delitos informáticos, pero sí a los temas del lavado de activos más que otro tipo de delitos, ¿no? Las criptomonedas no sé de qué manera podrían cometer o estar inmersas, al menos ahorita no se me ocurre respecto a delitos informáticos, pero cuando esté regulado la criptomoneda como un método de pago, sí se va a poder cometer delitos informáticos, porque pueden robar estas. Pero por ahora, al menos en Perú no lo ha reconocido como un método de pago oficial. En otros países, en Europa, sí está reconocido como un método de pago. Es más, ahora se hacen hasta ahora ciertas transacciones con el, con el Bitcoin, con las criptomonedas, pero más que todo está relacionado al lavado de activos, criptomonedas,
se usa más que todo, y hay investigaciones bastante importantes, artículos bastante interesantes que hablan sobre las criptomonedas y el lavado de activos, que por cierto va a ser tocado por la próxima semana por un personaje bastante conocido y mediático, que ya sabrán quién es. Ahora, Jean-Paul González nos ha mencionado un tema que se ha lanzado hace poco, el manual de evidencia digital. Me parece haberlo visto en internet, que se ha publicado el manual de evidencia digital. Nos dice si el término evidencia es adecuado para nuestra legislación. Yo tengo una postura, no sé tú, pero yo creo que la evidencia, bueno, yo creo que desde el término indicio nada más es permitido o es adecuado en nuestra legislación, por eso que existe la prueba indiciaria. O sea, todo nace de un indicio, todo es parte de un indicio, todo nace de un indicio. Entonces, yo creo que la evidencia, ojo, aparte, si quienes han leído parte de teoría de la prueba, van a ver que siempre se habla de la evidencia, porque de ahí nace todo, la fórmula la fórmula de la prueba indiciaria, para que se convierta poco a poco con los actos de investigación y los elementos objetivos en evidencia y luego prueba. Entonces, manual de evidencia digital lo que hace es regular ciertos parámetros de investigación. Sin embargo, no es suficiente, creo yo, todavía, porque, como lo he mencionado, yo creo que esa es una tarea pendiente dentro de la ley, dentro del aspecto normativo, y que parte que el legislador lo interiorice para que en ese aspecto podamos mejorar. Pero al momento yo creo que está completamente correcto, yo creo que va a aportar toda implementación o toda apariencia de mejora en lo que es delitos informáticos relacionado a ese tema. Pero los puntos primordiales, creo yo, y que no voy a cambiar mi opinión, es lo que te he mencionado. Yo creo que la unidad del Ministerio Público de Delincuencia tiene que emitir informes de observancia obligatoria. Cintia Lavado nos ha hecho una pregunta, y acá te doy el paso, hermano, para también des algunos aspectos respecto a lo que nos están preguntando. El tema de delitos informáticos también está regulado internacionalmente, como en la ONU, por ejemplo, pero más claro y preciso a lo regulado en el Perú. Mira, a nivel internacional, estimada Cintia, existe el Convenio de Budapest, como lo mencioné en su momento, que es el convenio internacional que regula la cibercriminalidad o regula las formas de represión de la ciberdelincuencia. El convenio de Budapest es parte de la comunidad internacional, es el convenio mundial, es el tratado mundial que regula esas conductas y que cada estado está en la obligación de implementarlo de acuerdo a su política interna, de acuerdo a su derecho nacional, las leyes que repriman esas conductas, pero que siempre que estén basadas dentro de este convenio de Budapest. ¿Sí? Lo más claro en el Perú es la ley 30096 que regula delitos informáticos. Antes estaba regulado en Código Penal, pero se derogaron por la vigencia de esta ley. Recito, mi hermano, algunos comentarios respecto a esta pregunta que nos están haciendo. Mientras estaba respondiendo las preguntas, la verdad es que estaba revisando, porque es el tema del manual para recojo de la evidencia digital, que está hecho por el Ministerio del Interior, de hecho. Y de hecho, ya esta palabra evidencia lo usa más la policía, ¿no? No tanto se usa desde el Ministerio Público. Y efectivamente, ya algo me decía de que tenía que ver más con procedimientos policiales. Y sí, de hecho, se emitió en septiembre del año pasado, lo emitió el Ministerio del Interior, es manual para recojo de la evidencia digital. O sea, antes de pasar lo que me mencionaste, quería hacer un comentario de eso. Pero este procedimiento versa más sobre cuál es la forma en la cual cuando los agentes policiales estén ojo, estamos hablando todavía de escena del crimen. Acá habla de los medios de hardware, es decir, los medios físicos tecnológicos por los cuales se ha cometido un delito informático. Entonces, habla de recojo de evidencia. Es decir, el recojo de evidencia física donde se habría cometido un delito informático. Estoy revisando justo ahora el manual y está más orientado a eso, ¿no? Es decir, de que te explica, por ejemplo, yo he visto algo muy gracioso, de que cuando habían intervenciones policiales, ¿no? La policía agarraba el monitor y se llevaba el monitor, como si en el monitor había data, ¿no? Cuando, obviamente en el monitor no hay nada, no solamente proyecta, lo que debe llevarse es el CPU, ¿no? O incluso el disco duro. Entonces, en el monitor, yo cuando estaba en el colegio lo desarmaba y metía ahí mi celular para que no me lo no vas a encontrar nada más que eso.
Entonces, pues, este manual precisamente explica estos temas, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que recoger? ¿Cuál es la evidencia importante? ¿Qué es lo que debe anotar, ¿no? El número de registro de la computadora, el número de placa, quizás, los dispositivos internos que se deben recoger, cómo se debe lacrar un aparato tecnológico, cómo se recaba la información de un teléfono celular, de encendido o apagado, una laptop, un CPU. Entonces, va más por ese sentido, va más por ese sentido. Pero cuando hablamos ya de prueba digital, ¿no? Y elementos que están en abstracto, el tema ya debe ser tratado por, creo yo, informáticos o ingenieros que sepan cómo poder capturar estos elementos, ¿no? Para que sean probados en un juicio, ¿no? Ese sería el comentario con respecto a eso, ¿no? Tema del manual de evidencia, ¿no? Para recojo. Ahora, se me fue la pregunta que me habías mencionado, lo que había mencionado la compañera. Sí, pero ahora último, mira, nos han preguntado nuestra compañera Rita Paredes, que siempre es una fiel seguidora de Última Ratio, nos ha preguntado quiénes son los encargados, y tú estás trabajando dentro del Ministerio Público, hermano, los encargados de brindarle la capacitación al Ministerio Público. Yo tengo entendido que el Ministerio Público tiene una escuela. No sé si son Exacto. ellos. Y ahí Si me puedes empezamos con la especificar, capacitación. Bueno, si puedes en términos especificar. generales, tenemos la Escuela del Ministerio Público, que hace capacitaciones, o sobre todo ahora que, dicho sea de paso, Lima ya va a entrar en vigencia el nuevo Código Procesal Penal y de hecho todas las fiscalías, los despachos fiscales, ya se encuentran en un proceso de reubicación y remodelación a fin de dar un mejor servicio en ese sentido, ¿no? Porque tú sabrás, ¿no? De que el nuevo modelo ya lo cambia todo, ¿no? Ahora el fiscal es el investigador, ¿no? El que tiene la batuta. Y pues va a ser un gran cambio que espero mucho con ansias, ¿no? Los que somos nativos del nuevo código sufrimos con el de procedimientos penales, nos estresa. Ahora va a ser mucho más rápido, más célere y bueno, ya estamos en ese cambio. Y quien está dando algunas orientaciones sobre este cambio es la Escuela del Ministerio Público. Ahora, entiendo que también va a dar algunas precisiones, sobre todo la unidad especializada sobre el tema de delitos informáticos, pero en todo caso, aún así, el Ministerio Público deberá capacitar a sus fiscales especializados para que estos ya de forma, no sé, pueden mandarlos al extranjero o capacitaciones especializadas en otros países, para que tengan este conocimiento tanto dogmático como probatorio y procesal, ¿no? De los delitos informáticos, porque el tratamiento es totalmente distinto. Entonces, ese sería el tema, ¿no? Ya que el Ministerio Público deberá buscar la forma, porque si hablamos de capacitación especializada en delitos informáticos en el Perú, todavía no existe, creo, en ninguna parte. Recién estamos en pañales. Tu micrófono, tu micrófono. Sí, es más, si la divindad que es parte de la policía y que son solamente el apoyo de investigación, tienen capacitaciones en la India, en lugares en donde los hackers, los crackers son unos cracks, son unos genios, para decir, son como expertos en tecnología y rompiendo bases de datos. Los policías van allá, que son el apoyo nada más del Ministerio Público, porque el Ministerio Público no se capacita de la misma manera. Además, debería ser el doble de capacitado que la policía. Entonces, Claro, o sea, también hay que mencionar, ¿no? Que o sea, el trabajo que hace la policía es muy importante, ¿no? O sea, si bien es cierto es el apoyo del Ministerio Público, pero obviamente sin la policía, pucha, sería imposible hacer las cosas. en la Porque también práctica la policía hace todo, hermano. exacto. Mira, hay otro tema que lo mencionaste sobre el tema de identificar al autor del delito, ¿no? Que al final la mayoría de delitos informáticos, me atrevería a decir, osaría mencionar que creo que del 80 al 90% de los casos de delitos informáticos se archivan diciendo que no se ha logrado identificar al presunto autor del hecho denunciado. En la gran mayoría, porque cuando llega una denuncia de delitos informáticos, llegan, bueno, en muchos casos, no en todos, con todos los medios probatorios, ¿no? Con los screens, con, la, con lo que el daño que se ha sufrido. O sea, de que hay delito, uno como fiscal puede decir, sí, evidentemente aquí hay una afectación, se cumple el tipo penal, todo bien, pero acá viene un problema. Aun cuando denuncian a una persona en particular, ¿cómo yo te atribuyo esa conducta? O sea, ¿cuál es el elemento directo o indirecto? O sea, la prueba
sucedánea o indiciaria que me diga que tú eres el autor. Entonces, esta conexidad con el autor es muy difícil de lograr, la verdad. O sea, en casi todos los delitos informáticos que he visto, siempre se archiva por este tema, no se logra identificar al autor. Y esto nos lleva a pensar otras cosas, ¿no? Porque estuve escuchando, por ejemplo, posiciones al respecto. En la actualidad, cualquiera puede entrar a Internet y cualquiera se crea un perfil, un correo electrónico y puede navegar, ¿no? O sea, uno de los pilares de la web es esta palabrita, esto de estar incógnito, el anonimato. El anonimato es parte, ¿no?, esencial de la web, de navegar en Internet. Sin embargo, este mismo anonimato que permite al ser humano, ¿no?, contemporáneo, moderno, navegar tranquilamente en la web, en este mundo que hay miles de posibilidades, también permite y abre una puerta a que se cometen hechos ilícitos. Entonces, parte de la doctrina, de la teoría, dice de que debería haber un cambio en el futuro en Internet para que así como nosotros para hacer cualquier cosa debemos identificarnos, debería haber una identificación obligatoria cuando tú quieras navegar en Internet. Entonces, ya estamos hablando de que si tú quieres entrar a una web, imagino, o sea, me pongo a imaginar, a fantasear, tendrías que poner tu código, tu nombre, tu DNI y recién puedes entrar a Internet. Y si no haces eso, no puedes entrar. Y si tú entras sin poner eso, es un delito. Entonces, esta es una teoría quizás un poco abusiva, un poco exagerada, pero si nos ponemos a pensar, sería la única forma de individualizar quién ha cometido el delito. Al menos así como lo vemos ahora. Ahora, si se identifican más formas, podría ser algo más idóneo, ¿no? Sin tener que eliminar totalmente el anonimato, ¿no? Porque obviamente esta iniciativa ya se ha dado en Europa, si no me equivoco, y ya ha habido grupos de ONGs, representantes, ¿no?, de los derechos virtuales y digitales mencionando que el anonimato es un derecho fundamental del Internet, ¿no? Porque está relacionado con la libertad, ¿no?, el libre desarrollo de la personalidad que puede tener una persona gozando del anonimato en Internet, porque recordemos que en Internet uno puede ser quien quiera ser, ¿no? Obviamente, no solo en temas delictivos, ¿no? Hay Los foros, trolls. bueno, obviamente, ¿no? Por un tema está el tema delictivo, ya que eso lo dejamos con un clip. Pero por otra parte, está el libre desarrollo que una persona puede tener en la web, ¿no? Desde los videojuegos multijugador, donde una persona puede ser quien quiera ser, o estos temas de conversación en chat VR, donde puedes conversar con cualquier persona del mundo sin temor a que te identifiquen, o los foros, ¿no?, donde tú puedes comentar y dar tus ideas, o los blogs, y nadie sabe quién eres, pero sin embargo tienes una voz en el ciberespacio donde tú te puedes expresar libremente. Entonces, este tema de Internet cada vez se evoluciona más y el problema está en de que si a fin de salvaguardar, ¿no?, otros bienes jurídicos y eliminar el delito en Internet, obligaríamos a todo el mundo a identificarse previamente, o seguimos luchando con el delito como lo hacemos, intentando buscar algunos nuevas formas de cometer el delito e identificar al autor, ¿no? Porque si es así, pues siempre vamos a tener problemas. Ahora, ¿cuál es mi posición al respecto? Pues complicado, ¿no? Es sacrificar un poco, ¿no? Porque hay que ser objetivos, ¿no? ¿Quién no navega en Internet y a quién no se siente seguro con el anonimato que ofrece el Internet, ¿no? Al menos creo que los jóvenes, quizás no los de generación pasada, pero sí la gran cantidad de jóvenes, se sienten muy seguros teniendo el anonimato de Internet, ¿no? Sin embargo, ese mismo anonimato es utilizado por otras personas para cometer ilícitos. Entonces, habría que tener más conversatorios y más ideas al respecto que den luces sobre este tema, ¿no? Sí, mi hermano, yo concuerdo completamente lo que has dicho. Y antes de culminar con la transmisión, porque ya se nos pasó la hora tan rápido, dos comentarios finales, al menos dos comentarios que quiero dar, ¿no? Es muy curioso que exista el Convenio de Budapest, quien es el tratado internacional, la regulación mundial, si quería llamarlo, respecto a los delitos que se cometen por el Internet, pero no existe, y esto recuerdo que surgió en un conversatorio que tuvimos en el estudio Cabrio Asociados, que fue en el Swiss Hotel, si no me equivoco, que no existe una regulación para el Internet.
existe la regulación para los actos delictivos que se cometen desde el Internet, pero no existe una regulación del Internet a nivel mundial, a nivel internacional, no hay un tratado. Y eso, yo recuerdo que yo le hice esa pregunta al ponente que está en esa oportunidad, y lo que me debe entender básicamente que son por temas políticos, más por temas de política internacional, por temas de curiosidades internacionales que no les conviene decirnos, obviamente, pero que es muy curioso que exista un convenio de Budapest que regula las conductas ilícitas del Internet, pero no existe un convenio internacional del Internet que muy bien podría delimitar lo que tú has dicho, ¿no? O sea, hasta podría prohibir el anonimato. Facebook podría identificar a toda persona que se cree un perfil para que no sea falso, porque yo puedo poner mi perfil, yo puedo poner mi perfil cualquier nombre. Es más, ahorita me puedo crear 5 perfiles con nombres distintos. Es más, puedo poner un nombre A, apellido B, y ese es mi nombre. AB. Entonces, me dejo entender. Arturo Matos, y empieza a acosar ahí a todas las chicas. Otro puede tener mi nombre y hacerse pasar por mi persona y tratar de realizar actos que yo no estoy cometiendo y que el responsable al final voy a ser yo. Entonces, y es lo que sucede en el Internet. Entonces, es muy curioso que exista esa regulación para los actos ilícitos, pero no existe una regulación para el Internet. Ojo, el Internet no hablo de Facebook, el Internet hablo de toda la web que existe, la red de redes que existe. La World Wide Web, como le llaman, el www. Y otro tema que nos ha hecho Bill Giraldo, que dice que el Ministerio Público capacita a su personal fiscal. Es el mismo Ministerio Público que capacita. Yo creo que no hay que delimitarnos a que el propio Ministerio Público capacite a los fiscales. Los fiscales también pueden realizar cursos en el extranjero. Existen cursos de especialización, cursos de maestrías, existen diplomados. O sea, no hay, yo creo que ningún fiscal va a esperar que el Ministerio Público lo capacite. Entonces yo creo que la capacitación también tiene que ser propia de la misma persona, del mismo funcionario, que tiene que acudir a cursos mayormente, o por no decirlo, internacionales, porque acá en el Perú no existe todavía una capacitación profunda respecto a esos temas, a menos que traigamos a los ponentes a Perú, pero eso va a ser un costo bastante alto. Pero que yo creo que estamos en un camino de desarrollo todavía en los delitos informáticos, así como estamos en camino de desarrollo hacia el compliance o la famosa responsabilidad penal de empresas, pues, ¿no? Entonces, por mi lado, eso sería los comentarios, hermano. No sé tú qué comentarios finales podrías hacer antes de cerrar la sesión, antes de cerrar la conferencia. Está bastante interesante, tiene bastante acogida, no esperaba. Sí, sí, es un tema muy interesante, que dicho sea de paso, ¿no? Estén todos los que tengan o han tenido la voluntad de seguirnos en esta transmisión, pues, número uno, sigan todos los martes, tenemos programas así hablando de temas interesantes, van a estar otras personas, miembros de Última Ratio, hablando sobre temas relevantes, interesantes de derecho penal, así que todos los martes, entre 7:30 y 8 de la noche, cuando tenemos problemas, vamos a estar aquí con los martes ilegales de Última Ratio. Y que la próxima semana vamos a tener un gran conversatorio sobre la nueva era de derecho penal, que va a estar muy interesante, que vamos a hablar de este tema y más, ¿no? A los que les gustan estos temas ya relevantes, salir quizás un poco de la concepción clásica de derecho penal e ir más allá, que es el futuro, ¿no? Ya no hay marcha atrás. ¿Lanzamos algo o lo dejamos en espera de quiénes van a venir? Quizás algunas migajas, como dicen por ahí. Pero ahí, vamos sobre los temas que van a tratar la próxima semana, nada más. Ya, los temas. Pero antes de pasar con eso, quería dar mis palabras finales con respecto al tema. Dale. Mencionaste sobre el tema de la regulación del Internet, ¿no? Y como diría un gran procesalista conocido, es un buen tema, ¿no? Porque es cierto. Un saludo, ¿no? Para Jefferson Moreno, que es un gran amigo, buen tema. Hay regulación de los delitos, pero no hay regulación en sí misma, ¿no? Exacto. Y es cierto, o sea, esto es por temas políticos, porque como mencionamos, parte de la esencia del Internet es el anonimato, y el anonimato va de la mano con algo, la libertad de accionar libremente sin una regulación en la cual, obviamente, te limite, ¿no? Entonces, esto, si bien es cierto, aplica en las personas que usan Internet, porque Internet al fin y al cabo ha sido una creación de privados, mencionemos eso muy claro, ha sido netamente privado, no hay ningún Estado en el mundo que haya dicho, yo voy a crear el Internet y como Estado pongo mis reglas. No, el Internet ha sido la creación más importante, diría, de toda esta generación, esta época, pero ha sido netamente por privados, es por eso que regularlo implica muchas cosas. Ahora, el tema político, porque si bien es cierto, el Estado
fiscaliza, vigilia, regula, el Estado también utiliza el Internet. Y no lo utiliza solamente para cosas muy públicas, ¿no? Muy transparentes, ¿no? Y hay que hablar las cosas claras, ¿no? Los que sabrán temas de Internet sabemos que existe algo llamado la Deep Web, que son los niveles, ¿no? De alcance o de profundidad que uno tiene en Internet. Ignoren a mi gata. Entonces, uno se la superficie, ¿no? La cima del iceberg, ¿no? Que es esta transmisión de Facebook, ¿no? Que está en una red pública, y luego va descendiendo los foros, por ejemplo, los temas de la Deep Web y los links Onion-chan, donde se puede conseguir desde armas hasta órganos, o sea, en Internet se vende de todo, hay todo un submundo sobre este tema, y en lo más profundo, no, ya no hablamos de eso, sino están las redes secretas de los estados. Y ojo, no estoy hablando de conspiraciones, esto es una información que lo pueden buscar en Internet, curiosamente, es muy pública en ese sentido. Ahí encontramos las redes privadas del FBI, de la CIA, de los servicios de inteligencia, espionajes, o sea, nosotros como simples mortales que usan Facebook y Google, vemos el Internet como una herramienta más de nuestra vida cotidiana. Pero hay mucho más, hay todo un mundo, ¿no? De personas que ofrecen diferentes servicios, desde hacker a cracker, o estados que hacen espionaje internacional, entre muchas otras cosas, ¿no? El Internet que conocemos es solamente la cima, ¿no? De una gran montaña, de un gran iceberg. Entonces, evidentemente, como es obvio, hay un tema político, ¿no? Regular el Internet es que el mismo Estado se ponga límites, que el mismo Estado diga voy a delinquir por esta misma ley que he puesto yo. Entonces, debería hacerse, pienso que, o sea, si somos formalistas, yo pienso que sí. Si somos prácticos, es complicado, ¿no? Porque, como digo, la esencia del Internet es anonimato y libertad, ¿no? Siempre. No libre innovación. Así que siempre en estos temas va a haber un tema político, ¿no? Político criminal y político de política clásica, ¿no? Muy bien. Ya para finalizar, creo que esta ha sido una gran charla, ¿no? Muy dinámica, muy interesante. Hemos tenido buena acogida. Muchas gracias a los que se han quedado. Por mi parte, cierro diciendo de que este es un tema muy interesante, de que esta es la nueva era del derecho penal, y yo les pido a los que quieran, ¿no? Seguir investigando, resaltando, hablar solamente de estafas, de hurtos, de robos, o sea, ya va a quedar que va a haber como siempre, porque siempre va a existir eso, pero si hablamos del derecho penal del futuro, del derecho penal que va a ser el pan de día a día, vamos a hablar de delitos informáticos, delitos cibernéticos, ¿no? Ahora, repito, ya no hay marcha atrás, esta va a ser la nueva forma en que los seres humanos vamos a relacionarnos en todo sentido, ¿no? Desde el comercio hasta los delitos, el tema informático va a estar presente siempre, y espacios así vamos a seguir generando para que haya mayor debate al respecto. Y ahora sí, eso ha sido todo por mi parte, y lo dejo con el gran Arturito para que algunas noticias de lo que se viene en Última Ratio. Así es, mi hermano, muchas gracias también por tu participación. Te saliste, no me dejen solo. Aparece otra vez, aunque sea, antes de cerrar.